Buenos días, vamos a continuar esta mañana con el pequeño estudio que tenemos aquí en el libro de Hebreos, viendo el capítulo 4. Vea cómo se nos está dando una advertencia. Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Una y otra vez se nos está diciendo la palabra de Dios desde que comenzamos en el capítulo 1, se nos está diciendo que debemos de tener fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y empieza, temamos pues, ¿no? Debemos de temer porque hay un periodo mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, tenemos la oportunidad de responder con fe al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una vez nosotros no estemos en esta tierra, la Biblia dice ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y yo ya presente con el Señor y no hice una decisión, no puse mi fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya es muy tarde. Ese periodo de tiempo ha pasado, por eso está diciendo aquí, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado, porque también, dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Usted puede ver que las buenas nuevas, cada una y otra vez nos habla de las buenas nuevas. Ellos que escucharon, muchos han escuchado las buenas nuevas, pero no han respondido con fe, ¿no? Y eso se nos está llamando. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Vea, si usted puede ver aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, se nos está diciendo cuáles son las buenas nuevas. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo dicho por la palabra de Dios. Este es el Evangelio y yo creo que muchas de las personas, muchos han escuchado este evangelio. Ahora se nos está diciendo que debemos de temer porque hay un periodo de tiempo el cual nosotros podemos responder y hoy es cuando nosotros podemos responder y se nos está ejemplo tras ejemplo y aquí les está hablando a esta iglesia cuya mente estaba centrada en el Antiguo Testamento y les está diciendo, oh, hubo un reposo, el de Moisés, el de Josué, pero vea, el reposo que Cristo Jesús ofrece es mejor. Y vea, nos está diciendo que muchos de ellos no entraron en ese reposo porque cuando escucharon la palabra no fue acompañada por fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Los que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos entrado ¿qué? En el reposo de Dios. Hemos descansado. Vea, y vuelve a decir, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando, lo vimos la semana pasada, cuando fueron liberados de Egipto y llegaron y no ejercitaron fe cuando iban a pasar a la tierra prometida, a esa tierra de bendiciones, y usted puede ver que vagaron 40 años en el desierto y no entraron ese día en el reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nos va a hablar del sábado, y usted puede ver acá que nos está presentando que Cristo es el Jesús, es el sábado en el cual yo descanso. Vea, estuvimos diciendo que todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Ahora, nosotros podemos ver que ya nosotros podemos voltear a ver a 2000 años y podemos ver que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Con su muerte entramos en un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo. El sábado, el día de descanso, nos está apuntando hoy al descanso que nosotros debemos de tener en Él. Vean lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Mateo
11, 28 y 30 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré que descansar. Y todavía dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera que mi carga. Usted puede ser que el yugo de la ley era sumamente difícil, nadie lo podía cumplir, y nosotros podemos ver que hoy estamos a la luz de un nuevo pacto, y yo no me voy a ir a la sombra, sino que estoy en la luz, y eso nos está diciendo. No, y otra vez no entrarán en mi reposo, el 5. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. ¿Cuál era la desobediencia? No creyeron, no obedecieron a Dios. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se los dijo a ellos y se nos está diciendo el día de hoy. No endurezca su corazón. Reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Vea, Él lo presenta en el libro de Apocalipsis que Él está tocando la puerta. Todo lo que usted tiene que hacer es abrirla y dejar que Él entre. Porque si Josué hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Usted puede ver que estaba hablando en este caso de Israel, y ahora nosotros podemos ver que está hablando del reposo que nosotros podemos tener al entrar en ese reposo que Cristo Jesús ofrece. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Vea, una de las cosas que nosotros podemos ver es que, vea, por medio de mis obras yo nunca voy a estar bien con Dios. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Estuvimos comentando un versículo nosotros la semana pasada de Gálatas. Dice así, Gálatas 3:12, la ley no es de fe, porque dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Usted puede ver que no había ningún reposo por estas gentes. Tenían que estar constantemente haciendo algo, ¿no? Para un sistema que Dios había dado que cubría sus pecados, pero no había ningún descanso. Ahora nosotros podemos ver que con el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese es el sacrificio perfecto. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado. Y usted puede ver las grandes bendiciones que tenemos en Él, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de que de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de que de desobediencia. ¿Cuál era la desobediencia? Porque no depositaron fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que nosotros podemos ver repetidamente, y hay en otros libros, ¿no? Aquí va, por ejemplo, en Romanos podemos ver que Pablo, en el capítulo 10, ve el corazón de Pablo en cuanto a sus hermanos, israelitas. Vea lo que está diciendo el 10. Hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Así que usted puede ver que aquí nos está presentando un pueblo, ¿no?, del cual sigue trabajando. ¿Qué está haciendo? Estableciendo su propia justicia. Y ahora nosotros podemos ver que Dios ha declarado que nosotros podemos entrar que en el reposo. No es por las obras que yo estoy haciendo, sino por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted puede ver el corazón de Pablo, y usted puede ver el corazón del escritor de Hebreos, que nos está diciendo el anhelo tanto de los dos es que muchos lleguemos que a la salvación, a recibir lo que Dios nos ha dado. Ese regalo que tenemos en su Hijo Cristo
Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Aquí puede ser que esté hablando de la palabra escrita y también de la palabra viva. Está hablando de Cristo, Cristo Jesús que mora en cada creyente. Usted puede ver que puede estar hablando del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos da a entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que podemos ver que tenemos que la palabra de Dios que nos está diciendo a nosotros una y otra vez, debemos de responder, ahorita es tiempo. Muchos puede ser que pierdan este tiempo de gracia y va a ser lamentable, ¿no? El hecho de que no pudieron responder al amor de Dios, ese amor que Dios demostró en la cruz del Calvario. Del 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, vea, bien interesante como este escritor de Hebreos, está tomando aspectos del Antiguo Testamento y se los está presentando a estas personas que su mente, ¿no? Estaban retenidas por esa forma de pensar antiguo testamentaria y no los dejaba progresar, y está tomando primero, si usted se acuerda, estuvimos hablando que Cristo Jesús fue mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, y ahora se nos va a decir que Él es nuestro sumo sacerdote. O sea, vea, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe el sacerdocio, los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. Aarón pertenecía a una tribu de los levitas. Ahora se nos va a decir que Cristo Jesús es mayor que la descendencia de Aarón. Y vea, es bien interesante que va a tomar un aspecto de este sacerdocio de Cristo y medio lo comenta aquí, pero más adelante vuelve a hablar acerca de este sacerdocio. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Ahora, nosotros podemos ver que es un sacerdote que nos comprende nuestras debilidades. Es un sumo sacerdote que pasó en las tentaciones que nosotros pasamos, pero él fue sin pecado. Es bien importante, ¿no? Y luego nos está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que nos está hablando aquí de Cristo Jesús es nuestro sacerdote, y no solo eso, se nos está hablando de que nos podemos acercar confiadamente a un trono de gracia. En el Antiguo Testamento era un trono de ley que no cualquiera podía entrar. Ahora está hablando de un trono de gracia. Nos está hablando del arca del pacto, ¿no? Revestida de oro con su tapa, con dos ángeles y lo que se le llamaba el propiciatorio, ¿no? Donde Dios moraba, donde esta silla de misericordia está hablando, ¿no? Donde era rociada con sangre. Y hoy puede ver que a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por esa sangre que Él derramó, podemos entrar, ¿qué? Confiadamente. Cristo Jesús es el que nos abre el camino, no a un trono de ley, sino que a un trono de gracia. Vea, en primera de Juan, capítulo 2, vea lo que nos está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús es ese propiciatorio, esa silla de misericordia, esa silla que fue rociada
con sangre. Y vea, y luego en el 5 vamos a introducir el 5 y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dios en el Antiguo Testamento instituyó el sacerdocio. Usted puede ver que había diferentes formas, ¿no? De religión en la cual los sacerdotes venían y presentaban ciertos sacrificios a favor del pueblo. Estos sacrificios cubrían sus pecados, pero esos sacrificios se tenían que hacer una y otra vez, y al mismo tiempo que se hacían una y otra vez, era un recordatorio de sus pecados que más adelante nos va a decir. Vea, pero está diciendo de este sumo sacerdote que era tomado entre los hombres, y este sumo sacerdote, para que se muestre paciente con los ignorantes. Está hablando de pecadores. En ese tiempo se había instituido a favor de los hombres, paciente, haciendo sacrificio por los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Tanto este sumo sacerdote que presentaba sacrificios por los otros, él también era un pecador y tenía que presentar sacrificios por sí mismo para presentar sacrificios por el pueblo. Pero bien interesante que el versículo anterior dice, se nos estaba diciendo, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Cristo Jesús puede ver 100% hombre, pero también Dios. Él no pecó. Ahora, nosotros podemos ver que basta por y está hablando de que este sacerdocio que Dios había instituido era débil como los hombres, y tenía que él presentar sacrificios por sí mismo para poder llegar a presentar sacrificios por los del pueblo. Por la causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también del pueblo. Número 3. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Bien interesante que la honra de sumo sacerdote no fue Aarón que dijo, yo voy a ser sumo sacerdote. No. Dios lo instituyó a él sumo sacerdote. Y luego nos viene a hablar que Cristo Jesús también no tomó esa honra, sino que el mismo que dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, es el mismo que lo instituyó a él sumo sacerdote. Vean lo que nos está diciendo acá en el 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda? El sacerdote presentaba sacrificios por sí mismo porque él tanto era pecador, pero una de las cosas que podíamos ver que nosotros como hombres tenemos un tiempo para estar en esta tierra y morimos, pero Jesucristo es que sacerdote que para siempre, porque él no muere más. No solo es que se compadece porque él vivió y fue tentado pero sin pecado, pero también tenemos un sumo sacerdote que nos conviene más. ¿Por qué? Porque él vive para siempre, él ya no va a morir, y ahí tenemos también, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la seguridad de la salvación, ¿no? Así que nosotros podemos ver que nos está diciendo que él es un sacerdocio para siempre según la orden de Melquisedec. Muy interesante lo que está introduciendo ahora un nuevo sacerdote de Melquisedec, ¿no? Puede ver más adelante, él va a desarrollar el tema de este sacerdocio, ¿no? Que Dios lo instituyó, ¿no? Cuyo Melquisedec significa rey de justicia, y él era que también rey de Salem, esto es rey de paz. Usted puede ver que siendo él el rey de paz, yo puedo entrar en el reposo que Dios está ofreciendo porque él es sacerdote según la orden de Melquisedec, y yo puedo tener esa paz de Dios que él lo está invitando a usted, así como me invitó a mí
a venir y recibir, a mí, que yo pueda depositar mi fe en Él y recibir esa paz de este rey. Y es bien interesante que vea, Aarón solo fue sacerdote, pero él es un sacerdocio de Melquisedec, y él nos está diciendo en el capítulo 7, nos va a decir que es rey de Salem. Entonces nos está diciendo que él es sumo sacerdote y también es rey. Qué interesante, ¿no? ¿No quisiera usted recibir al Rey de Reyes que le da esa paz? Ya no tiene que andar trabajando para obtener algo de Dios, sino que Dios se lo da a usted. Es un regalo que Dios le da. Es un regalo de gracia. Yo espero que cada uno de ustedes que me escuchen pueden ver las grandes bendiciones y los tesoros que tenemos en Él. Vea, yo sé que podemos pasar tiempos en los cuales, en este tiempo podemos ver que también esta iglesia estaba sufriendo un poco de persecución, y por eso les está diciendo que se pueden acercar confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Les está diciendo, hey, en las aflicciones de nuestra vida puedes venir a Él, pues es un sacerdote que nos conviene. Pero vean, aunque el Hijo, dice en el 8, aunque el Hijo por lo que padeció, aprendió obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor ¿de qué? Eterna salvación. Y eso es una de las cosas bien importantes. El descanso que Dios le está ofreciendo a usted es un descanso eterno, para siempre. La salvación no se pierde. Para todo, pero vea bien para lo que sigue en el versículo, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Está hablando de alguien que Melquisedec, usted puede ver que usted lee en el Antiguo Testamento, usted lee allá en Génesis, usted puede ver que este personaje aparece, y así como él aparece, él desaparece. No se da genealogía, descendencia, ni mucho menos habla de su muerte. Está hablando de que él tiene un sacerdocio eterno, y por eso nos conviene. Así que este sacerdote le está ofreciendo a usted esta paz. Este rey de paz le está ofreciendo a usted esa paz. Espero que usted lo pueda ver, espero que usted se anime y siga leyendo la palabra de Dios y pueda venir, pueda ejercitar, ¿no? Fe, ¿no? Esa salvación para todos los que le obedecen. El Señor les bendiga. Amado Padre, le doy gracias por el tiempo que me dio de comentar su palabra. Bendice a cada persona que escuche este humilde mensaje, Señor, que usted ha dado, pero un mensaje todopoderoso, Señor, porque, Señor, Él tiene todo el poder, porque viene de usted, mi Señor, que usted es un Dios todopoderoso. Usted nos salva, Señor, y nos da un descanso eterno. Le doy gracias por ello. Obra, Padre, en cada persona que escuche este mensaje. Le ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.